Nosotros somos del grupo 5IM16, socios de la empresa Prestadores de Unidades de Transporte Alimenticios del Sur SADCB. Para empezar, yo les voy a mencionar las definiciones de concurso mercantil y quiebra. Para empezar, el licenciado Roberto Atwood señala dos tipos de concursos. El primero de ellos es el concurso voluntario, y este nos dice que lo es cuando un deudor no tiene bienes bastantes para pagar a sus acreedores y decide entregar los que posee para pagarles hasta donde alcance. El segundo de ellos es el concurso necesario. Este opera cuando los acreedores, para salvar parte de sus créditos, solicitan que se les entreguen a fin de hacerse pago con ellos. La diferencia de estos dos básicamente está expresada en el nombre de cada uno. El primero, que es el voluntario, es cuando voluntariamente, como bien lo dice el nombre, el deudor hace pago con los bienes que tiene para saldar su deuda. Y el concurso necesario, necesariamente se necesita la intervención y opinión de los acreedores, sin necesidad de tomar en cuenta la del deudor. Es importante decir que el deudor cuyo pasivo fuese mayor al activo y hubiese dejado de pagar sus obligaciones corrientes debe presentarse el concurso ante el tribunal competente, luego que aquella situación le haya sido concedida. Cabe señalar que el concurso de acreedores, o también llamada ocurrencia de acreedores, viene a ser lo que el juicio de quiebra para el deudor comerciante. Por otro lado, los artículos 2 y 3 de la Ley de Concursos Mercantiles, expedida el 8 de mayo del año 2000 y publicada el 12 de mayo del mismo año, que abrogó la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, señala en el artículo 2 que básicamente nos dice que el concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, denominadas conciliación y quiebra. Y el artículo 3 básicamente nos dice la función o finalidad de las dos etapas mencionadas en el artículo 2, señalando que la finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante el convenio que suscriba a sus acreedores reconocidos. La finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del comerciante de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago de los acreedores reconocidos. Finalmente les diré la definición de la quiebra. Resumidamente entendemos que es la situación jurídica contable en la que se encuentra un comerciante insolvente, es decir, que ha cesado el pago de sus obligaciones. Supuestos del concurso mercantil. Para los supuestos, primero se debe aclarar que para que un comerciante esté en un concurso mercantil, este debe de haber incumplido en una forma generalizada en el pago de sus obligaciones. Y esto sucede cuando el mismo comerciante se declara en concurso mercantil o cuando algún acreedor o el Ministerio Público hubiesen demandado la declaración del concurso. Este incumplimiento de sus obligaciones es el pago a dos o más acreedores distintos, ubicándose en alguno de los dos supuestos. 1. Obligaciones que tengan 30 días de haberse vencido y que sean el 35% o más de las obligaciones del comerciante. 2. Que el comerciante no tenga suficientes activos para cumplir por lo menos con el 80% de sus obligaciones. Y estos activos pueden ser el efectivo en caja y depósitos a la vista, los depósitos e inversiones de un plazo no superior a 90 días y la lista de clientes y cuentas por cobrar con un vencimiento no superior a 90 días. Para ejemplificar este tema, diré que nuestra empresa como comerciante no le ha ido muy bien en el negocio debido a la pandemia. Por lo tanto, no cuenta con suficiente efectivo en caja, no ha tenido inversiones y no tiene cuentas por cobrar. Entonces, no contamos con el 80% de nuestros activos y no tenemos forma de pagarle a los acreedores. Con lo antes mencionado, podemos decir que nuestra empresa entró al supuesto 2. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el órgano de concursos mercantiles, las cuales dice el artículo 54 de la Ley de Concursos Mercantiles, que son 4 los órganos: el visitador, el conciliador, el síndico y los interventores. El primero es el visitador, que es la persona que realiza una evaluación de la situación del comerciante, y este lo nombra el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. El artículo 29 de la referida ley que al día siguiente de que el juez admita la demanda, deberá remitir una copia de esta al instituto, ordenándole que designe un visitador dentro de los próximos 5 días siguientes a que reciba dicha comunicación. Al día siguiente de la designación del visitador, el instituto deberá informar al juez, y al día siguiente de que conozca de dichas designaciones, el juez dictará de acuerdo dándola a conocer a los interesados. 2, que es el conciliador, que es la persona que asesora la actividad comercial del comerciante fallido.
Siempre va con la idea de lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante un convenio que suscriba entre este y los acreedores. Si la empresa llega a declararse en quiebra, la finalidad de él será la venta de los bienes para cubrir los adeudos que tenga crediticios de los créditos conocidos. La Ley de Concursos Mercantiles establece los artículos 74 y 75, en los cuales dicen que durante la etapa de conciliación la administración corresponde al comerciante dispuesto en el artículo 81, y cuando continúe con la administración el conciliador vigilará la contabilidad y las operaciones. El conciliador deberá dar solución a los contratos pendientes y aprobarlos, y la contratación de nuevos créditos, la constitución o sustitución de garantías y la enajenación de activos, y deberá dar la cuenta a todo eso al juez. 3. Que es el síndico, que es la persona física o moral encargada de los bienes de una empresa en quiebra, de su administración y de su seguridad, así de la misma manera como de la encargada de la liquidación de los bienes a favor de los acreedores reconocidos. En pocas palabras, la persona que sustituye a la administración del comerciante declarado en quiebra. El cargo de síndico lo puede ocupar el conciliador a cargo del artículo 170, conocido del juez, y síndico deberá comunicar al juez, dentro de los 5 días siguientes a su designación, el nombre de las personas de las que se auxiliará para el desempeño de sus funciones. Y por último, los interventores, que son las personas que representan los intereses de los acreedores en un concurso y del síndico, así como la vigilancia de los actos realizados por el comerciante de la administración de la empresa cuando éste no ha sido sustituido totalmente. El artículo 64 de la Ley de Concursos Mercantiles señala que estos deben de tener 3 facultades. La primera facultad es gestionar la notificación y publicación de la sentencia del concurso. La segunda es solicitar al conciliador o al síndico un examen de algún libro o documento, así como cualquier otro medio de almacenamiento de datos al comerciante. Y por último, solicitar al conciliador o al síndico información por escrito sobre las cuestiones relativas de la administración de la masa. Para identificar si nuestra empresa, que es la prestadora de unidades de transporte alimenticio del sur, se encuentra en una situación difícil, el juez nos asignará al visitador, que será la persona que evaluará la situación de nuestra empresa, y él mandará al conciliador, que será la persona que apoye y asesore a la empresa, y si ésta se declara en quiebra, mandará al síndico, que será la persona que se encargará de los bienes de la empresa, al igual que de la administración, y por último a los interventores, que apoyarán a los intereses de los acreedores. Yo les voy a hablar sobre los efectos de la sentencia del concurso mercantil. Este consiste en suspender los procedimientos de ejecución. Este es desde que se dicte la sentencia de concurso mercantil hasta la conciliación. No se podrá hacer algún mandamiento de embargo contra los bienes y derechos del comerciante, a excepción que el mandamiento sea de carácter laboral. Si trabajas como obrero, jornalero, empleado u otro tipo de contrato de trabajo, tus créditos a favor por tu salario tendrán preferencia sobre casos de concursos o quiebra. Estos créditos que tú obtengas continúan a partir de la sentencia de concurso mercantil, causando actualizaciones, multas conforme a disposiciones. Entre la sentencia de concurso mercantil y conciliación se tendrá que suspender los procedimientos de estos créditos. En relación de los bienes, y por ejemplo, nosotros como comerciantes los tenemos en posesión, y por ejemplo si no los transferimos por algún tipo de título legal, estos serán arrebatados por los legítimos titulares, el cual un juez será encargado de esta acción. Los efectos en cuanto a la administración de bienes como comerciante, la administración estará a su cargo con la vigilancia del conciliador en cuanto a la contabilidad y otras operaciones al realizar. Los efectos en cuanto a las obligaciones del comerciante es la cuantía de los créditos, el cual si está a condición suspensiva se considera como si no se hubiera realizado, y si está en condición tesulutoria, estos se consideran si realizados. Y por último, los contratos pendientes no afectan la validez sobre los bienes de carácter personal, de índole no patrimonial o a bienes cuya administración conserve dicho comerciante. El reconocimiento de créditos y la conciliación.
La ley de concursos mercantiles lo establece en 2 artículos, los cuales son el artículo 121 y el artículo 122. El artículo 121 dice que dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la última publicación de la sentencia en el diario oficial, el conciliador va a ser el que le va a presentar al juez una lista provisional de créditos del comerciante. Esta lista se va a elaborar de acuerdo a la contabilidad de este para determinar su pasivo, y así el comerciante estará obligado siempre a decirle toda su información al conciliador, y así también la información del dictamen del visitador y solicitudes del reconocimiento de créditos. El artículo 122 dice que los acreedores pueden solicitar el reconocimiento de sus créditos en 3 pasos, que son los primeros 20 días a la fecha de la última publicación de la sentencia. El segundo es que dentro del plazo para formular las objeciones a la lista provisional, y aquí hace referencia al artículo 129. El paso 3 es que dentro de este plazo, la interposición del recurso de apelación a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. El artículo 125 nos dice que las solicitudes serán presentadas al conciliador conteniendo lo siguiente. Lo primero que debe de tener es el nombre completo y domicilio del acreedor. El segundo es la cuantía a crédito en contra o a favor del comerciante. El tercero son las garantías, condiciones y términos, además de que se tiene que establecer bien el documento que es. El 4 es el grado y la prelación a juicio del solicitante. En el artículo 129 nos dice que el conciliador es el que va a presentar al juez la lista. Una vez que esté hecha, la tendrá que poner a la vista del comerciante y de sus acreedores. Estos tendrán 5 días para presentar todas sus objeciones a través del juez. En el artículo 130 nos dice que el conciliador solamente tendrá 10 días después para la formulación y presentación al juez de esta lista, ya la definitiva, anexando las solicitudes adicionales que se hicieron en el artículo 129. Y por último, el artículo 150 nos dice que, como ya lo mencioné, el comerciante siempre tiene que darle la información al conciliador para que éste pueda realizar todas sus funciones, y este debe de considerar la falta de disposición del comerciante o de sus acreedores. Pedirá al juez la terminación de la etapa de conciliación para suscribir la imposibilidad de hacerlo. El conciliador considerará si el comerciante incumplió un convenio anterior, y en la solicitud del conciliador será por la vía incidental y deberá razonar lo que motivó al comerciante a que no pudo cumplir el convenio anterior. Y por ejemplo, en nuestra empresa, si llegamos a tener un problema con los acreedores, tendríamos que hacer una conciliación, el cual necesitaremos la ayuda de un tercero, que en este caso sería el conciliador, que nos ayudará a formular acuerdos entre nosotros y los acreedores para poder así llegar a un acuerdo. Yo les explicaré lo que es la declaración de quiebra y los efectos de sentencia. Para esto, primero debemos saber que hay 3 casos en los que un comerciante en concurso puede ser declarado en quiebra. El primero es cuando él mismo así lo quiera y lo solicite. El segundo es cuando haya transcurrido el término para la conciliación, y el tercero cuando el conciliador lo solicite de acuerdo al artículo 150, que estipula que cuando éste considere que el comerciante muestre una falta de disposición para la conciliación. Por ejemplo, en el primer caso, mis socios y yo podemos declararnos en quiebra si así lo queremos y nos ponemos de acuerdo para poder saldar una deuda que tengamos con uno o con varios acreedores. Nuestra empresa también puede ser declarada en quiebra si vence el plazo para la conciliación, y en el último caso, si todos o alguno de los 8 socios no quiere colaborar con el conciliador, de manera que neguemos la información necesaria para la realización de esta. En los efectos de sentencia, el artículo 171 señala que el síndico debe inscribir la sentencia de quiebra y publicar una copia. Esto quiere decir que debe dar a conocer la suspensión de procedimientos para llevar a cabo algún tipo de embargo o ejecución en contra de los bienes del comerciante. Otros artículos referentes a esto son el artículo 178 y 179.
El primero de estos dice que la sentencia implica la modificación en la administración de la empresa del comerciante en la que será sustituido por el síndico. Y la segunda menciona que el comerciante únicamente conservará la administración de los bienes y derechos que legalmente no puedan ser transferidos, vendidos o despojados de su propiedad. En cuanto al patrimonio de la empresa declarada en quiebra, el artículo 180 señala que el juez debe hacer todo lo necesario para que el síndico pueda tener los documentos del comerciante. Estos son tales como libros, papeles o medios de almacenamiento para tomar posesión de todos los bienes e iniciar la administración adecuada de estos. Cumpliendo con este artículo, el juez debe tomar las acciones necesarias para entregar los documentos de la empresa prestadora de unidades de transporte alimenticio del Sur SADCB al síndico para que pueda sustituir al comerciante e iniciar las operaciones administrativas de esta empresa. Ahora, el conciliador seguirá llevando a cabo la supervisión y vigilancia que se le hayan encomendado mientras el síndico aún no entre en funciones, pero en el momento en el que éste entre, se le darán inmediatamente todos los documentos del comerciante ya mencionados, que retomando algunos otros ejemplos de estos son el inventario, la existencia de caja o los títulos de crédito de la empresa, y se le ordenará a los depositarios de bienes ya embargados que entreguen sus documentos también al síndico y ya no al comerciante directamente. Estos tres últimos puntos son reglas señaladas en el artículo 181 para llevar a cabo la efectiva ocupación de los bienes y derechos del comerciante. Bueno, yo les voy a hablar sobre la enajenación del activo y el pago a acreedores. Cuando se declara la quiebra, el síndico, quien es la persona que administra los bienes del comerciante, procederá a la enajenación, que es la venta, donación o cesión del derecho de dominio que se tiene sobre una propiedad. A su vez, esta tendrá que ser realizada en forma de subasta, procurándose así sacar el mayor provecho de la misma. Igual manera, el síndico tiene la capacidad de mantener las operaciones de la empresa si durante las ventas lo considera conveniente. Es importante mencionar que en la convocatoria expedida de la subasta se describan a detalle los bienes que sean ofrecidos, así como su precio. En cuanto al pago de los acreedores, se realizará según el orden designado en los artículos 217 y 218 de la Ley de Concursos Mercantiles. En el artículo 217 se señala que los acreedores se clasificarán según la naturaleza de sus créditos, siendo primero los acreedores singularmente privilegiados, en segundo lugar están los acreedores con garantía real, en tercero los acreedores con privilegio especial y por último los acreedores comunes. Y en el artículo 218 se describe a los acreedores singularmente privilegiados que están ordenados primero por los gastos del entierro en caso del fallecimiento de uno o varios comerciantes que lleve a la empresa a la situación de quiebra, y cuando se da esta situación por una enfermedad, tienen que pagarse en segundo lugar los gastos de la enfermedad que haya causado la muerte. Por ejemplo, en la empresa de las prestadoras de unidades de transporte alimenticio del Sur, en uno de los viajes con todos los integrantes a bordo se sufre un accidente donde todos fallecen, y a la hora de que se llama el síndico que designa el juez, pues tiene que liquidar primero a los acreedores que se encarguen de los gastos del entierro de cada uno de los socios de la empresa. Yo explicaré una breve referencia de los concursos especiales. Empecemos por saber qué son. El artículo 273 de la Ley de Concursos Mercantiles señala a estos como los relativos a comerciantes que, en virtud de un título de concesión, presenten un servicio público federal, estatal o municipal. Por ejemplo, agua potable, alcantarillado, mercados, panteones, rastros, parques y transportes. En este dicho concurso debe sujetarse a las leyes, reglamentos, títulos de concesión y demás disposiciones que regulen la concesión y el servicio público de que se trate. En este caso, nuestra empresa, prestadora de unidades de transporte alimenticio del Sur, SADCB. Además, deben aplicarse a la Ley de Concursos Mercantiles, en todo aquello que no se oponga a las normatividades antes referidas, aunque en ese caso de encontrarse el relativo a instituciones de crédito, habrá de aplicarse en todo aquello que no se oponga a las disposiciones especiales que les sean aplicables. Como último dato, es de suma importancia saber que para solicitar o demandar con declaración de concurso mercantil de una institución de crédito,
Solamente podrán hacerla el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que evidentemente no aplica a nuestra empresa. Y esto es todo por nuestra parte de la empresa prestadora de unidades de transporte alimenticio del Sur S.A.D.C.B.